Vamos a hablar ahora en Sin Distancias de Bolsa. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, en colaboración con la Fundación General de esta universidad, va a impartir durante este curso académico 2017-2018 la 20ª edición del Máster en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros. Un máster que ofrece una visión exhaustiva, muy práctica y actualizada del mundo bursátil. Hoy contamos en nuestro programa con la compañía de los profesores del Departamento de Economía Aplicada y Estadística de esta universidad, Alfonso Herrero de Gañas, director del Máster en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros, un título propio de esta universidad. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Isabel? Y también contamos con la participación de Alberto Muñoz Cabanes, es secretario del Departamento de Economía Aplicada y Estadística de la UNED y es profesor de este máster. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Isabel. Vamos a hablar primero, en este caso vamos a dirigir la pregunta a Alberto Muñoz, vamos a hablar primero de esas nuevas tendencias que van a cambiar o que están cambiando las bolsas tal y como las conocemos hoy. Sí, es algo que ya casi todo el mundo yo creo que sabe, pero conviene recordarlo y ver hacia dónde vamos, ¿no? Los mercados bursátiles de todo el mundo están cambiando en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a las tendencias que hay dentro de ellos, sobre todo a nivel tecnológico, ¿no? Yo quería comentaros aquí pues algunas líneas, algunos caminos que están cogiendo los mercados financieros actuales para situarnos un poco, ¿no? Por un lado, tenemos el caso del uso ya de inteligencia artificial y de redes neuronales para el diseño de estrategias automáticas que operan en bolsa. Esto cada vez es más habitual, cada vez más empresas y más startups dentro de lo que se conoce como el denominado fintech, el denominada tecnología aplicada a las finanzas, ¿no? Pues ahí hay muchísimas compañías que ya se dedican a esto y de hecho en Estados Unidos un dato que te quiero dar, Isabel, es que el 60% de la negociación bursátil en los mercados estadounidenses ya está controlado por máquinas, es decir, no lo hacen humanos, sino que está completamente automatizada. Entonces, esto es un tema que en los próximos años posiblemente tendrá cada vez más impacto y que en algún momento incluso, ¿por qué no?, puede hacer que los mercados sean eficientes, como se decía antiguamente en la hipótesis del mercado eficiente. Al hilo de esto, otra tendencia que está poniéndose de moda, sobre todo en Estados Unidos es donde normalmente nace todo este tipo de historias, ¿no? Es el denominado robo-advisoring, ¿vale? Es el asesoramiento robótico, podríamos decir en castellano, ¿no? Básicamente consiste en la creación de carteras de bajo coste, de forma automatizada, en base al perfil de riesgo que tenga la persona que las diseña o que las pide, digamos, ¿no? ¿Qué se consigue con esto? Quitar de en medio la figura del gestor tradicional, es decir, de la persona física que se ocupa de seleccionar los valores, de cobrar una comisión por esa gestión, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que no solo en el campo de las finanzas, ya se está viendo en el resto de la economía, que cada vez más puestos de trabajo van a ser sustituidos por máquinas. Veremos dónde nos lleva todo esto, yo todavía no lo tengo muy claro, puede ser muy positivo o muy negativo. Al margen de todo esto, otra tendencia que he observado muy interesante y que es muy reciente, hace poco he leído un artículo, es que posiblemente en el campo de las finanzas entren nuevos jugadores, en el sentido de que posiblemente compañías como Amazon o Facebook se planteen entrar en el negocio de las finanzas, de ofrecer ellos servicios de inversión, fondos de inversión, acceso a bolsa, comiendo terreno a otras compañías más especializadas, ¿no? De hecho, leí hace poco que Amazon estaba planteándose, y Facebook también creo, estaban peleando por los derechos del fútbol, para admitirlos ellos. Entonces, quiero decir que ahí, en el mercado de las finanzas, a lo mejor resulta que ya entran compañías que no están en el mercado de las finanzas necesariamente, sino que son compañías externas a este sector. Luego, tampoco podemos olvidar la tendencia de los pagos digitales y la entrada en juego de las criptodivisas que veíamos hace poco en otro programa que hicimos. Sobre todo, aquí me gustaría destacar el tema de la tecnología blockchain, del impacto que puede tener en la gestión de los brokers en sí. O sea, hasta ahora a un broker se le pide que audite sus cuentas, que presente informes a los reguladores, etcétera. Con la tecnología blockchain, todo eso se podría reemplazar por un sistema automatizado que directamente informase a los reguladores sin tener que hacer ningún tipo de auditoría externa. Es un campo que se está valorando. De hecho, en Reino Unido se está hablando de ello, de algunos brokers lo están empezando a pensar, a aplicar, ¿no? Y por último, lógicamente, todo este cambio, todo este mare magnum de nuevas tecnologías aplicadas a los mercados financieros que no para de crecer, supone un claro desafío a los reguladores. Esto va a implicar, claro, que los reguladores tengan en cuenta pues cómo se sanciona, por ejemplo, a un robot que ha operado en bolsa. Esto hasta ahora no se había planteado. Entonces habrá que ver por qué camino tirar o qué cosas hacer. Claro, pero el robot tendrá detrás una empresa que Claro, lo esté gestionando. Lo han programado, pero al final es autónomo, en el sentido de que él decide cuándo se compra y cuándo se vende.
Bueno, es una cuestión compleja en cualquier caso. Es compleja. Otra cuestión compleja en estos momentos, Alfonso Herrero de Gaña, es el tema de Cataluña, está candente. ¿Qué impacto cree? No se puede hablar en 24 horas, 48, bueno, todo va cambiando mucho, pero ¿qué impacto cree que puede tener sobre el IBEX 35 y la economía en general? Bueno, voy a tratar de contestar esta pregunta que es un poco complicada. Yo empezaría recordando qué es la bolsa. La bolsa es un mercado. Por una parte, un mercado primario que sirve para el crecimiento de la economía, pone en contacto a los ahorradores con las empresas, en el que se negocian acciones, bonos, obligaciones. Pero también tiene un componente de mercado secundario. Aporta liquidez a esas inversiones y proporciona pues una rentabilidad a otros ahorradores. Por último y no menos importante, pues es un mercado oficial organizado que transfiere, que da seguridad jurídica a los inversores. ¿Cuál es el combustible, por así decirlo, de este mercado? Es la información. Y en función de eso voy a contestar cuál podría ser el efecto de Cataluña sobre la bolsa. ¿Qué información nos está llegando? Pues por un lado, efecto de salida de empresas, que es muy importante, pero que digamos a corto plazo pues todavía no tendrá un efecto económico, pero de momento todavía sin cuantificar. Un efecto que sí que es devastador es la disminución del crédito. La inseguridad jurídica está provocando que muchas empresas, los proveedores, estén exigiendo pagos al contado a las compañías establecidas en Cataluña. Esto sí va a afectar a la economía. Y otra información que nos llega es parón de la inversión, que también tiene un efecto sobre el crecimiento. Es decir, esto sí afectaría a las compañías que tuvieran inversiones directamente en Cataluña. Los bancos sabemos, por ejemplo, la Caixa, BBVA, que tienen aproximadamente pues, un 30%, creo que es de su activo invertido en estas regiones. Al resto de las compañías del IBEX les puede afectar, sobre todo afectará a las compañías que tengan inversiones en Cataluña por la situación económica que va a afectar a su crecimiento, de hecho está afectando ya. Y al resto, pues todo dependerá de cómo evolucione la situación, porque si fuéramos a escenarios de confrontación o más peligrosos, pues sí que acabaría afectando a todas las compañías por la prima de riesgo de España. De todas formas, hay que aclarar que el mercado en general está en un momento muy bueno. Digamos, según los analistas, estamos en la fase más segura y sana de crecimiento en los últimos 30 años. Ya para contestar ya más concretamente, habría que entrar dentro de los escenarios que pueden ocurrir en Cataluña y creo que en este momento pues es imprevisible. Hay una cuestión que también supongo que es muy compleja de contestar. ¿Qué valores se pueden ver más afectados a corto plazo? Pues bueno, yo creo que todos tenemos en mente los que son, la Caixa y Sabadell, que han sido los que han tenido una mayor repercusión, compensada después de su salida, pero bueno, ya le digo, en general los que tengan inversiones en Cataluña. Ante este panorama, por un lado, un panorama de incertidumbre política, económica, generada por este escenario en Cataluña, o los posibles escenarios en Cataluña, vemos que la bolsa también es un mercado cada vez más complejo. ¿Qué importancia tiene la formación para operar en bolsa, Alberto Muñoz? Bueno, pues en este terreno me gusta siempre plantear la respuesta a este tipo de preguntas haciendo un símil, una analogía con un negocio, ¿no? Invertir en bolsa se puede ver como un negocio más, ¿vale? Ya sea de forma más especulativa, más agresiva o bien como una inversión a largo plazo. En cualquier caso hay que saber dónde te metes, ¿no? Yo creo que a nadie se le ocurriría montar una tienda de electrodomésticos sin conocer el sector. Nadie se pondría a pilotar un avión sin haber aprendido antes a pilotarlo. Del mismo modo, como en todas las actividades de la vida, si uno quiere tener mínimamente ciertas probabilidades de éxito, tiene que realizar algún tipo de formación y comprender un poco los mecanismos internos de funcionamiento antes de lanzarse a operar en bolsa. En este sentido, bueno, yo creo que siempre es fundamental tener un plan de negocio, conociendo el mercado, sabiendo cómo funciona, teniendo técnicas de análisis, un plan establecido previo de cuándo voy a comprar, cuándo voy a vender, dónde está mi límite de pérdidas, mi riesgo, dónde está mi objetivo de beneficio.
cómo tengo todo planificado y organizado, pues si me pasa cualquier cosa, en quién puedo delegar para que gestione mis posiciones. En fin, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo creo que es muy importante que antes de lanzarse a comprar y vender sin saber nada y meter dinero en un sitio que a lo mejor ni conocemos, lo mejor es aprender sobre cómo funciona la bolsa en detalle. Alfonso Herrero de Gaña, ¿qué ventajas aporta la gestión con derivados a un inversor? Voy a empezar contestando qué es un derivado. Entonces, un derivado financiero es un instrumento cuyo precio se basa en el precio de otro activo. Es decir, un futuro sobre las acciones del Banco Santander dependería del valor de las acciones del Santander. ¿Para qué se utilizan los derivados? Hay 3 funciones: cobertura, especulación y arbitraje. El arbitraje lo voy a dejar un poco fuera porque no sería posible normalmente por las comisiones para un inversor particular. Sí que me quiero centrar sobre todo en el aspecto de cobertura. Yo creo que, siendo muy optimista, yo diría que los derivados nos sirven para asegurarnos una rentabilidad y con total certeza cobertura para disminuir el riesgo, que yo creo que es fundamental, limitar tus pérdidas. Entonces, si nos centramos en la cobertura, yo diría que son tremendamente útiles para disminuir el riesgo. Naturalmente tienes que conocerlos y estudiarlos para poder utilizarlos pues, de forma efectiva. Muy complejo para un inversor particular. ¿El mercado de los derivados o no? No. Depende de qué derivados. Pero cubrir unas acciones... Cubrir una cartera, pues igual ya es más complicado porque tienes que irte a unir. Si no existieran, podrías hacerlo si existen derivados sobre cada una de esas acciones y que lo podrías cubrir de forma muy simple. Si ya nos tenemos que cubrir con un índice, pues tenemos que andar ajustando la cartera, viendo la correlación que tiene esa cartera con el IBEX. Entonces es un poco más complicado, pero no entra ya tampoco mucha dificultad. Para alguien que, sobre todo si ha realizado nuestro máster, llegará a dominarlo, perfectamente, con total seguridad. Dentro de las figuras o de las opciones de derivados, ¿hay algunas que les parecen a ustedes más complejas todavía o a las que hay que mirar con más lupa? Todo depende yo creo que de la forma en que lo utilices. El más simple de los derivados puede ser peligroso si no sabes cómo lo estás utilizando. Pero vamos, ya digo, en realidad si lo que haces es cubrir la cartera, digamos que está todo controlado, no tienes mayor problema. ¿Cómo podemos aprender más sobre bolsa y derivados? Alfonso Herrero de Gaña. Yo naturalmente aconsejaría que estudiaran nuestro máster, que vinieran con nosotros, y yo creo que quedarán muy satisfechos no solamente ya por los conocimientos adquiridos, que siempre implica pues, ampliar tus horizontes y demás, sino también porque yo creo que una vez realizado el máster podrán operar en bolsa sin ningún problema. ¿Cuál es el contenido del máster? Es largo de explicar, pero bueno, sí, a grandes rasgos. Yo lo dividiría en 2 partes. Una primera parte, que es la que lleva Alberto, que se dedica a descripción de todos los mercados, funcionamiento de mercados, órdenes, mercados internacionales, fondos de inversión, fiscalidad y la parte de análisis técnico, que es bastante extensa también. Sí, y la segunda parte, que es la que llevo yo, tiene análisis fundamental, también derivados y gestión de carteras. Esas son las dos partes del máster. Así, a grosso modo, podemos decir que sí. ¿Exige unos conocimientos previos altos? Yo diría que no. En principio no. Ni las matemáticas que se utilizan ni la estadística son complicadas. Vamos a ver. Es decir, utilizamos programas que sí utilizan unas matemáticas y una estadística complicada, pero lo que se trata es de aprender esos conceptos y poder utilizar esos programas, no que aprendan estadística o matemáticas. Matemáticas financieras sí, tener claro la relación entre el valor y el tiempo, pues sí que hay que conocerlo, pero realmente poco más, es aprender los conceptos. Los cálculos, ya digo, los realizan los programas. ¿A quién está dirigido este máster? Ustedes llevan 20
20 ediciones del máster. ¿Cuál es el público que normalmente se matricula en él? Bueno, pues ahí tenemos un poco de todo, desde la persona, el particular que quiere gestionar mejor sus inversiones y quiere aprender más sobre bolsa, al empleado de banca, por ejemplo, que quiere profundizar más en estos temas o que quiere prepararse para hacer exámenes después más complicados, tipo el EFPA o el CFA. O también pues tenemos muchos casos de ingenieros que tienen pasión por este tipo de cosas, ¿no?, del mundo de las finanzas y que también se meten en aprender sobre esto, ¿no? Básicamente ese sería un poco el perfil. En general es gente al final que quiere, o bien por necesidad de trabajo, está en banca, en temas de finanzas, quiere ampliar, o bien por su propia curiosidad de gestionar su cartera, sus acciones, sus operaciones y hacerlo mejor aprendiendo con los contenidos del máster. Sí, decíamos en la presentación que este máster es un título propio de la UNED. ¿Eso qué quiere decir? Y también aprovecho para preguntarles cómo se pueden matricular los interesados. La diferencia entre un máster que sea título propio o un máster oficial es que el máster oficial viene a ser los antiguos cursos de doctorado que sirven para la carrera académica o para la persona que quiera luego realizar posteriormente una tesis. Digamos que nuestro máster, al ser título propio, pues está más orientado a la vida profesional y a gente que quiera ampliar, que esté interesada en este tema, sin necesidad y sin tener a la vista el realizar una tesis. Y luego para matricularse, era la otra pregunta, ¿no? Sí. Pues sí eso, lo Alberto, comento yo. Sí. Bueno, pues es muy sencillo. Basta con que visiten la página web www.uned.es/máster-medio mercados-medio bursátiles y ahí hay un botón naranja muy grande que pone Matricúlate, en el cual pueden pinchar y ya les dirige a la página de formación permanente donde pueden realizar todos los trámites online. Bien, pues muchísimas gracias, Alberto Muñoz y Alfonso Herrero de Gaña. Hemos hablado con ellos hoy de bolsa y en particular del máster en mercados bursátiles y derivados financieros, título propio de esta universidad. La matrícula comenzó el pasado 7 de septiembre y va a estar abierta hasta primeros de diciembre. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ti, Isabel.